Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles sobre Efesios 1, 21, de 22 al 23, que habla sobre, está hablando sobre la petición de oración de Pablo para que nosotros conozcamos cuál es la superiormente grandeza de su poder, y va diciendo que fue el poder mismo que operó en Cristo para resucitarle y para hacerle sentar en la diestra del Padre y tener señorío sobre todo. Pero ahora dice, sigo leyendo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Efesios 1, 22 al 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Hermanos, aquí Pablo está diciendo que nosotros, hermanos, somos objetos de su poder. Él principalmente es poderoso para con todos, porque se enseñorea sobre todos, pero se enseñorea sobre la iglesia y su poder está sobre nosotros y de una manera muy maravillosa, inconmensurable, y que nos llena a nosotros de gracia, de paz, de amor, misericordia, pues Él tiene un plan maravilloso para nosotros y lo demostró con un tremendo poder a favor nuestro, como vamos a ir viendo aquí. Antes de seguir la predicación, voy a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú uses esta predicación para que cada creyente, Señor, sea alentado, pero sea tocado por esta palabra tuya, Señor, y pueda entonces actuar conforme a ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Michael Jackson, como saben, antes él era negro y era famoso, era un cantante desde chico y cantaba con su familia, pero luego empezó a tener una idea de querer ser blanco. Eso le fascinó y cuando era más grande y tenía plata se hizo blanco y también se quiso corregir aspectos de la nariz, pero empeoró. Él tenía esa meta, él quería eso, anhelaba eso, pero arruinó su cara como se ve en fotos y ese querer mal enfocado le hizo la mala jugada. También pasa lo mismo con los anoréxicos. Ellos quieren ser flacos, entonces no comen y quedan, hasta se les nota los huesos después. Tienen una mala meta, un mal enfoque y actúan de acuerdo a esa mala meta, a ese mal enfoque. Hermanos, las personas anoréxicas se identifican con un tipo, con un modelo, el cual es una persona flaca. Entonces ellos quieren ser así. Michael Jackson se identificaba con una persona blanca, se identificaba con los blancos, por lo tanto él quería ser blanco. Entonces, al tener ese mal propósito, es identificarse en una cosa errada, hermanos, va a producir obras erradas. ¿En qué tú te estás identificando, hermano? ¿Tú estás queriendo algo con mucha ansia, con todo lo que haces, querés conseguir eso, pero teniendo una meta errada, hermanos? ¿Tú quieres tener un auto? ¿Esa es tu meta? ¿O tú quieres tener una familia? Está bien, pero eso es tu meta principal. ¿O tú quieres, ahora vamos más particular, vamos más a los cristianos, tú quieres como cristiano ser el mejor cristiano del mundo, pero tanto es así que haces todo, pero de la mala manera, en tus propias fuerzas para hacer algo? Evangelizas, vas, haces esto. Hermano, eso no va a ir bien si tu meta no es la correcta, como yo les voy a decir, si no te identificas correctamente.
Pues identificarse con las obras no es lo principal, hermanos. Hay otra cosa que es lo principal. No estoy diciendo que está mal identificarse con las obras correctas para hacerlo. Pero si esa es tu principal identificación y no hay otra identificación, algo está mal. Yo les voy a hablar cuál es la otra identificación ahora. ¿Con qué te estás identificando tú? ¿Te estás identificando con uno que hace obras para querer ser bien visto con Dios? ¿Te estás identificando con un legalista? ¿O te estás identificando con el Cristo que ahora vive en ti y que estás completo en Él, hermano? ¿Y los antinomianistas? ¿Te estás identificando con un antinomianista? Bueno, en realidad son, en la raíz de todo, ya sea legalista o antinomianista, son los que por sus propias obras, por sus propios méritos, quieren tener un estatus. Los antinomianistas también quieren, aparte de Dios, aparte del poder que viene de estar identificado con Cristo, ellos quieren vivir su vida ignorando al Cristo que vive en ellos, y en ellos es lo único que le puede hacer las cosas bien, hermanos, y no decir, yo no hago esto, yo no hago esto porque yo soy libre. No, ahí está teniendo méritos propios también. En realidad todos son legalistas, hermanos, los que no quieren identificarse con Cristo, con lo que Él hizo por nosotros. Esto es entonces mi proposición para ti. Identifícate con Cristo, ten esa meta que no te va a desilusionar. Esta meta no te va a hacer vivir una vida caótica como Michael Jackson o como los anoréxicos, hermanos. Este tipo de vida de identificarte con el Cristo resucitado no te va a hacer vivir cayendo todo rato en el pecado y no estando firme en la vida cristiana. Esto sí te va a hacer estar firme en la gracia y no estar dudando, hermanos, y no estar perdiendo tiempo, hermanos, en la vida cristiana. Entonces, mi proposición es: identifícate con Cristo. ¿Cuál es la base que te digo? Bueno, el texto dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Identifícate con Cristo y después va a decir, pues nosotros somos la plenitud de aquel. Por méritos de Él estamos en Él. Entonces mi proposición es: identifícate con Cristo. ¿Cuál es la base? Bueno, este pasaje. Y el tema principal de este pasaje es identificarte con Cristo. Por eso es lo que yo te digo, identifícate con Cristo. Pero Pablo te da unas evidencias, te da unos motivos. ¿Cuáles son los motivos para que te identifiques con Cristo? ¿Cuál es la base de que Pablo te dice a vos: identifícate con Cristo y haz las cosas de Cristo? Uno, primer punto, porque Dios es poderoso y Él da su evidencia de su poder. Entonces vos podés confiar en Él cuando te dice identifícate con Cristo, porque Él es poderoso y Él hizo un poder de tal manera para que tú entres en Cristo, y por lo tanto tienes que creer eso. Entonces, primer punto, yo te digo que vos te identifiques con Cristo porque vos podés ver evidentemente la grandeza de su poder. Entonces puedes confiar y obedecerle para identificarte con Cristo. Pues dice el texto 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Pablo, ahora en este versículo, hermanos, te da una evidencia de su poder. Él te da un motivo para creer en la obra que Dios hizo en ti al ponerte en Cristo. Desde Efesios 1 se está diciendo que nosotros estamos en Cristo. Y aquí Pablo te da un motivo diciéndote que Él es poderoso y que puso sus pies sobre todo. Todo está en sus dominios. Todo lo que pisa es suyo. General Pompeyo decía que si yo levanto mi mano, soldados van y invaden un territorio y ganan. Pero Dios es más poderoso que un general. Dios
tiene todo bajo sus pies ahora por el poder que actuó en él y que ahora está a la diestra de Dios, por ese poder que le hizo resucitar de los muertos, hermanos. Pero ese poder, hermanos, nos hizo también a nosotros resucitar y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo también, Efesios 2:7. Entonces Pablo te motiva diciendo que identifícate con Cristo estando allá en los lugares celestiales, estando sobre todo potestad con Él también, teniendo una posición de potestad con Él, porque Él te da un motivo, porque Él es poderoso en hacer esto, porque Él pisa todo territorio que pisa es suyo. Nosotros a veces los humanos necesitamos entender con unos ejemplos, entender de una manera que nuestro entendimiento también emocional pueda apreciar esa gran verdad. Entonces Pablo también te dice aquí que Dios es tan poderoso que todas las cosas están bajo su dominio, bajo su poder. Y eso es un tremendo motivo. Hay otro pasaje también en Colosenses 2:10 que Pablo también te da un motivo. Él te dice primero que estás completo en Él y luego dice en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Él te da un motivo. Estás completo en Él y Él es el que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces tienes que confiar en Él por eso, porque Él es poderoso y está sobre todo. Entonces yo te digo que identifícate con Cristo, con su obra, porque Él es poderoso para hacer lo que ya hizo contigo, para identificarte, para introducirte en Cristo. Pero el segundo motivo que Pablo te da aquí está en el versículo 21 también, 22 digo, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Dios es cabeza de todo, como dice Colosenses 2:10, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero sobre todas las cosas, Él es, podríamos decirle, mayor cabeza para la iglesia. Él tiene su principal interés en dominar la iglesia. Esto es lo que quiere decir Pablo aquí. Y esta es la realidad, este es el mayor motivante. Jesús también, hermanos, cuando vino acá a la tierra, su principal interés no estaba en tener dominios, principados. La gente pensaba que el Mesías tenía que ser dominante de todas las cosas, pero Jesús no, Jesús era un siervo normal, pero se interesaba en la iglesia. Todo lo que hacía era para la iglesia. Desde chico ya dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús es como que estaba trabajando en una empresa, la cual era conseguir hacer algo a favor de los hijos amados de Él, a favor de la iglesia. Y él hizo todo, hizo una tremenda obra, le costó su vida, su sangre, le costó su muerte, pero para hacer el mayor de los milagros, matarte a ti, con Él, introducirte en su bautismo, en su muerte, sepultarte con Él, sepultar todos tus pecados que te condenaban en el infierno, para luego, por el poder de Dios, ser resucitado, para que tú también resucites con Él y vivas su vida, vivas en Él, vivas en su cuerpo, donde Él es que dirige tus acciones, es la cabeza del pensar y tú sos el cuerpo de Él, tú sos las acciones de Él que vienen del resultado de su mandar, de su pensar. Y nosotros tenemos esa mente de Cristo ahora. Nosotros estamos conectados con la vid, estamos conectados con el fruto de su gloria, el fruto de su excelencia y virtudes están en nosotros. De tal manera que Jesús dijo, mayores obras que mí haréis. Y nosotros estamos permaneciendo en Él, llevamos fruto y frutos a montones, hermanos. Por el mayor fruto de la muerte y resurrección de Cristo a favor de nosotros, que nos introdujo en Él. Y esto es lo que Pablo te quiere motivar, hermanos. Entonces, hermano, tú estás
consciente de esta realidad para ti en tu vida? ¿Estás consciente de que Cristo no está en las esferas de gobierno interesado en quién va a dominar el mundo? ¿O quién ahora va a ser el siguiente Steve Jobs? ¿O quién va a ser ahora el siguiente Einstein o el siguiente Newton? Dios no está en eso, hermanos. Para Él eso es basura. Dios no está en quién ahora va a ser el mejor presidente de la historia. Dios no está en quién va a ser la obra más filantrópica, quién va a ser ahora la mejor obra social para hacer que una ciudad que está en opresión, está en pobreza, se levante y sea una ciudad subdesarrollada. Dios no está en eso, hermanos. Si Dios estuviera en eso, hace rato que este planeta iba a ser impecable. Pero Dios está en otra cosa, hermanos. Dios está queriendo revelar su gracia, su gloria, a través de su empresa, a través de la iglesia, que estuvo permaneciendo ya desde que, hermanos, desde que existió la vida, hermanos. Dios tenía su pueblo elegido, Abraham, en quien solamente por la fe fue considerado justo, hermanos. Ahí estaba Dios, en esa empresa, en ese pueblo de Israel, mostrando sus virtudes. Y Dios no estaba con los egipcios o con los babilónicos, que eran los dominantes. Dios no estaba ahí en esos adelantos científicos, en estar impresionado y dar sabiduría para que construyan las pirámides. No, Dios no estaba allí. Dios estaba con el pueblo suyo. Estaba comunicando su gloria y de a poco dándoles a conocer lo que era Dios. Y nosotros somos el instrumento ahora por el cual Dios revela su gracia y su gloria a las potestades también, a los demonios, a los ángeles, a todos. Nosotros damos a conocer la infinita sabiduría de su gracia, hermanos. De tal manera que Efesios 2:7 dice que nosotros somos como trofeos de su gracia y de su gloria, hermanos. Dice Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los en Cristo Jesús. Dios, hermanos, obró en nosotros por medio del evangelio inescrutable, y Pablo quería predicar esta verdad, que Dios nos salvó. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros que cómo Dios nos dio sabiduría para construir un auto, o para construir un ferrocarril, o para elaborar un avión. No. Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Por Él mostrar su gracia y su bondad para salvarnos a nosotros, seres pecadores, e introducirnos a la deidad para ser participantes de la naturaleza divina. ¿A dónde están los méritos humanos aquí, hermanos? Quedan todo menospreciados, hermanos. ¿A dónde están las personas que dicen: yo con mis propias obras construí estas ciudades, así como Nabucodonosor? No, hermanos, Dios no está interesado en la sabiduría de este siglo, que es pasajera, o en este mundo que es pasajero, sino que Él está interesado en mostrar su gracia a personas que no se merecen, que son viles, a personas que están por ahí en los lugares más recónditos de la tierra, ya sea en posiciones de sociedad buenas o en posiciones de sociedad malas. Es más, Jesús dice que vino a salvar a los pobres también. Jesús da un evangelio de los pobres, como dice Mateo. Hermanos, a donde el mundo no pone sus ojos, ahí Dios pone los ojos. Como dice Primera de Samuel, que Samuel estaba mirando por los ojos a quién era el más fuerte para ser el rey de Israel. Pero dice Jesús, Dios le dijo: yo no miro la estatura, yo no miro lo que es físicamente, sino yo miro el corazón, hermanos. Y Dios, paralelamente así, Él mira no las apariencias, no lo que una persona es o logró,
sino que mira su obra en el corazón de la persona, para que de un corazón que antes era de piedra se transforme a un corazón de gracia por estar en Cristo Jesús. Este es el Dios, hermanos, que se fija en exaltar su gracia, en donde el mundo no fija los ojos, hoy en día y nunca, hermanos. Este es el Dios que actúa poderosamente en nosotros, hermanos. Y tú te vas a apropiar de, entonces, hermanos, de esta gran verdad, de esta gran gracia que Dios obró en ti independientemente de tus obras, para exaltarte con Cristo allí en los lugares celestiales, para introducirte en Cristo. Hermanos, ¿te vas a identificar con Cristo? El pasaje dice que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Su principal interés está sobre la iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, ¿no? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, hermanos, somos la plenitud. Sí, nosotros llegamos a ser la plenitud de Él. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, hermanos, que nosotros al ser introducidos en Él, somos identificados con Él. Así como fuimos identificados en la muerte, en la sepultura, en la resurrección, y al sentarnos también en los lugares celestiales, a tener también sobre nosotros, al estar a la diestra del Padre también, a tener potestad, sobre todo, vamos a juzgar aún a los ángeles. Así también nosotros, hermanos, estamos llenos por su plenitud. Estamos en Él. Lo que Él tiene, nosotros tenemos, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Nosotros somos la plenitud de aquel. Y al ser nosotros la plenitud de aquel, también somos los agentes, somos el cuerpo de Él, somos la acción aquí en la tierra hoy en día para mostrar lo que Él es a los demás y para mostrar la gracia a los demás hoy en día. Mayores obras que estas, Jesús dijo, harán ustedes. Nosotros mostramos a las potestades la gracia que Dios nos da y nosotros somos esa plenitud ahora, viva. Dios hizo una gran empresa para que nosotros seamos seres llenos en Él, plenos en Él, que hoy magnifiquemos su gloria aquí, predicando a las naciones y todo, hermanos. Pero nosotros, como yo les dije, somos su objeto, su posesión. Nosotros somos de Él y nosotros somos la principal posesión de Él, la principal principal trofeo que exalta su gracia allí en los lugares celestiales. Algunos dicen que la parábola de ¿cómo se llama esto? De tesoro perdido, y yo también digo, se está refiriendo a Dios que estaba en el campo y al ver un tesoro vendió todas sus posesiones. Entonces, como queriendo decir que se hizo pobre y vino con nosotros y compró esa posesión, hermanos, para estar, y se quedó contento. Y luego la siguiente parábola dice que también es como alguien que encuentra la moneda perdida. Nosotros también, hermanos, éramos perdidos, pero encuentra y se goza. Y esto viene al caso. Nosotros somos, hermanos, un tesoro preciado de Él. Él está el principal interés está sobre la iglesia. Es su principal empresa, mostrar esa riqueza que Él tiene de su gracia en nosotros. Pues es Él en nosotros, la riqueza. Es su demostración de la riqueza que Él nos dio también. Por eso somos plenos, somos llenos en Él de toda la deidad. Como dice Colosenses 2, 9 al 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis llenos en Él. Que completos, pero llenos es también en griego. Llenos en Él, que es la cabeza de todo principado. Nosotros estamos llenos en Él. Ya estamos en Él completos, hermanos. Nosotros estamos participando de la divinidad, la deidad. Estamos llenos en Él. Y esto Pablo te quiere hacer entender, hermano. Apropiarte de ese gran poder que te hizo estar lleno en Él. Y entonces por la fe, al apropiarse de eso, vos vas a actuar, hermanos, por la gracia. Pues así decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es, al ser identificado con Cristo, al ver lo que hizo Cristo por ti, Dios también te da su poder, su espíritu para que vos actúes mostrando su gracia. Porque no vas a poder mostrar la gracia de Dios, hermanos,
mostrando tus obras. No, es incompatible. Vos tenés que mostrar las obras tuyas, pero que son el resultado de la gracia de Dios. Hermano, así tenés que identificarte entonces con Cristo. Tu identificación no tiene que estar en mis obras meritorias, sino en lo que Cristo hizo y es, y que estás en Él completo. Eso debe ser tu identificación. Yo me identifico con el Cristo rico, Cristo lleno, el Cristo que completa todo, pues Él ya me hizo completo a mí. Él ya me hizo ser la plenitud de Dios que lo llena todo en todo. Yo soy lleno como Él es lleno. Esto es lo que aquí Pablo habla de una identificación. Como Dios es lleno, vos también sos lleno. También dice Efesios 3:19, que dice que Pablo ora para que el Espíritu fortifique a nuestro hombre interior y para que nos dé a conocer, dice, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el deseo de Pablo, que seamos llenos. Pero ya somos llenos. Tenemos que seguir experimentando esa llenura de Dios en nosotros por la fe, hermanos. Esto es Pablo que está queriendo decir. Por la fe habite Cristo en nuestros corazones y seamos fortificados en nuestro hombre interior para que experimentemos la llenura de Dios en nuestras vidas. Pero ya estamos llenos, ya estamos completos en Él, pues somos identificados con su obra. Lo que Él es, nosotros somos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero lo que Él piensa nosotros hacemos. Nosotros estamos en Él, estamos en el cuerpo de Él. Él está en nosotros en Él, porque Él hizo ese poder de unirnos con Él. Romanos 6, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, yo no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una identificación clara ahí. Entonces, hermanos, porque Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, identifícate con Cristo, pues ya estás identificado con Él. Pero experimenta más eso, ¿cómo? Por la fe y no por tus méritos. Si no, no vas a poder tener esa gloriosa manifestación llena de la gracia de Dios por ti, hermanos. Porque siendo una buena apariencia, por ejemplo, uno que se cree anoréxico y uno que se cree gordo y no es, teniendo una buena apariencia y quiere un ideal malo, al querer ese ideal malo exagera, hermano, y está mal y se vuelve peor. Pero igual nosotros, hermano, estando en Cristo ya, estando perfectos, completos, ya estamos llenos en Él y queremos tener otra meta, hermanos, por ejemplo, tener mejores obras que se muestren todo, pero sin identificándonos a nosotros mismos, identificándonos a las obras meritorias, a un legalista, hermanos, no vamos a tener los frutos de Dios, sino que nos vamos a ir arruinando y Dios nos va a tener que ir disciplinando, hermanos, para que nosotros volvamos a identificarnos en Cristo. Entonces, hermanos, les voy a contar una ilustración para que te identifiques con Cristo. Una persona pobre de Filipinas, esto es inventado, ¿no? Vivió toda su vida miserable, pobre, y nunca salió de esa isla, nunca. Ya tenía 40 años y nunca salió. Pero luego viene alguien que es rico y le da un pasaporte, le hace un pasaporte y le da una tarjeta y pone dinero a su cuenta, algo de dinero. Y lo hace viajar por Europa. Y ve la ciudad, ve todo y se maravilla de todo lo que hizo y agradece al que le dio esa posibilidad. Hermano, a ti, Dios no solo te dio un pasaporte a tu nombre, sino que el pasaporte que tienes ahora es el pasaporte del Hijo de Dios. Es su pasaporte. Y la cuenta que te da en una tarjeta es su cuenta. Sos rico como Él es rico. Eso es el contexto de la carta aquí en Gálatas. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos de las cosas espirituales. De la heredad de Dios tenemos nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué tú no usas la cuenta de Él? ¿Y por qué quieres usar tu cuenta que es pobre? ¿Por qué quieres usar algo ficticio? Porque no existe más el pasaporte de tu viejo hombre. Ese ya fue pisado y vos como que querés volver a recuperar y te inventás una ficticia para actuar de acuerdo a tus méritos. No, hermanos, esto no es lo que Pablo te quiere hacer entender. Pablo te quiere hacer entender que tenés que usar la riqueza de Dios.
para ti, de gracia, apropiarte de gracia. Y no seas orgulloso de decir, yo no quiero lo que Él hizo. No, apropiate de lo que Él hizo. Entonces, hermanos, ¿con quién te identificas ahora que sos rico en Cristo? Identifícate con Cristo, hermanos. Te voy a hacer algunas aplicaciones aquí. ¿Cuáles son los resultados de estar aplicándote en Cristo y qué te puede beneficiar? Primero que nada, te digo que todo este poder, hermano, obró en ti gratuitamente. Entonces, ¿para qué quieres obrar? Por las obras nunca alcanzarías esa posición de estar en Cristo. Nunca. Es un regalo grandioso de Dios. Es como darle millonadas de dólares a un pobre. No podés ganar millonadas de dólares por tus propios medios de un día a la mañana y nunca ibas a poder por tus obras, hermano, ser introducido en Cristo para tener la riqueza de Él y ser perdonado tus pecados y todo. Nunca ibas a poder hacer eso por tus obras, hermanos. Entonces Dios quiere exaltar su gracia en regalarte esa gran bendición. Saber esto, hermanos, que es por su poder que obró en ti y que sigue obrando en ti, hermanos, y que ahora te da el poder de estar identificado con Él y que vos seas lleno y que des a mostrar esa llenura a todos, hermanos. Eso es la manifestación de la gracia de Dios a tu favor, y saber esto te da gran paz, te da gran riqueza espiritual y te hace ser productivo en la vida cristiana y te hace crecer más a la imagen de Cristo. Saber esto, hermano, te dará el poder en el hombre interior para seguir experimentando la llenura de Dios, como les leí Efesios 3:19. Saber esto, hermano, te da ánimo, pues sabes que Dios obra por su divino poder en ti y sobrenatural poder que está fuera de tu alcance humano de alcanzarlo por tus obras meritorias. Inclusive vas a experimentar este poder, lo experimentarás también al saber, hermanos, que ese poder obró y obra en ti para santificarte y glorificarte y transformarte cada vez más a la imagen de Cristo por su poder que actúa poderosamente en ti. ¿Tú crees que tú puedes ser lleno de la deidad por tus propios méritos? ¿Tú crees que puedes santificarte solamente por tus propios méritos sin considerar que ya sos completo en Cristo? No, hermanos. Entonces, no hay razón para andar desnorteado ni un segundo en la vida cristiana. No hay razón para andar pusilánime. No hay razón para andar paralizándote. No, hermanos. Tú tienes toda esa riqueza ya en ti. Por un acto de fe te apropias de eso. Ten conscientemente siempre esto. Apuntala en tu corazón, hermanos. Haz un decreto, no sé, en tu pared. Haz algo ahí para que te recuerde que estás en Cristo. Pero te tienes que poner eso en tu corazón, hermanos. Ya no hay razón